Bendiciones con todos. Tema 293, las verdades de la palabra de Dios. Hoy, Judas se ahorca, parte 1, y utilizamos Mateo capítulo 27, versículo del 3 al 10, que dice lo siguiente. Entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, diciendo: yo he pecado entregando sangre inocente. Mas ellos dijeron: ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. Y arrojando las piezas de plata en el templo, salió y se fue y se ahorcó. Los principales sacerdotes, tomando las piezas de plata, dijeron: no es lícito echarles en el tesoro de las ofrendas, porque es precio de sangre. Y después de consultar, compraron con ellas el campo del alfarero para sepultura de los extranjeros, por lo cual aquel campo se llama hasta el día de hoy campo de sangre. Así se cumplió lo dicho por el profeta Jeremías, cuando dijo: y tomaron las 30 piezas de plata, precio del apreciado, según precio puesto por los hijos de Israel, y las dieron para el campo del alfarero, como me ordenó el Señor. Aparte del relato del suicidio de Judas que Lucas hace allá en Hechos de los Apóstoles, solo Mateo es el que lo relata. Aquí vemos el terrible fin que un hombre tuvo, un hombre que cometió el terrible pecado de traicionar al Hijo de Dios. Hace 3 años y medio atrás, a lo mejor nadie, incluyendo Judas, pudo haberse imaginado estar involucrado en semejante traición. Pero la verdad es que si no nos permitimos ser transformados por su palabra, somos capaces de cometer los peores pecados que nos imaginamos e ir rumbo a la condenación eterna. ¿Judas se arrepintió? Mateo nos relata el fin que el traidor Judas tuvo. Se nos dice que Judas, al enterarse de que Jesús había sido condenado, regresó arrepentido a donde estaban los principales sacerdotes y ancianos para reconocer su pecado. Al ver la actitud que Judas tomó, muchos creen que cuando traicionó a su Señor por las 30 piezas de plata, realmente él no creía que Jesús fuese a morir, ya que en otras ocasiones había tratado de capturarlo y siempre se había escapado. Además, posiblemente creía que si Jesús sentía la presión de la muerte, éste terminaría defendiéndose utilizando sus poderes para salir librado. No obstante, nada pasó de esta forma, sino que el Señor, como oveja, fue llevado al matadero sin defenderse, se entregó al martirio y muerte, y esto debió haber perturbado a Judas. Esto nos hace ver que realmente la paga del pecado es muerte, y que no importa los placeres u ofertas que el mundo haga, al final ninguna es suficiente para satisfacer al hombre y no lo libra de las consecuencias trágicas que le acarrea. Bien dijo el profeta: el alma que pecare, esa morirá. Ezequiel capítulo 18, versículo 20. Ahora bien, ¿Judas realmente se arrepintió? En este texto, Mateo nos dice que Judas se arrepintió, pero ¿realmente lo hizo? Si consideramos la palabra griega que se traduce como arrepintió, esta es metameiomai, lo cual se utiliza en voz pasiva para referirse a un sentimiento de lamentación. Sin embargo, también en griego existe otra palabra que se traduce como arrepentimiento, y esta es metanoeo, la cual va más allá de un sentimiento de lamentación, sino produce un profundo pesar en el corazón al reconocer su pecado, que hace que la persona se vuelva de su mal camino y cambie su manera de pensar, sentir y actitud. En este sentido, Judas experimentó un remordimiento y no un verdadero arrepentimiento. Ahora, el final de Judas. Dice Mateo 27 del 4 al 5 lo siguiente: yo he pecado entregando sangre inocente. Mas ellos dijeron: ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. Y arrojando las piezas de plata en el templo, salió y fue y se ahorcó.
Lo que vemos aquí que es un cuadro perfecto del fin que tiene el pecador que no se arrepiente. Judas había traicionado a su maestro, había confabulado con los líderes religiosos de los judíos, los cuales al principio lo debieron haber tratado como su gran amigo, ya que les ayudaría a deshacerse de aquel que tanto odiaban. Pero una vez hecho esto, la culpa por lo que había hecho consumió el alma de Judas y ni siquiera las 30 piezas de plata que en un tiempo atrás eran tan deseables para él habían perdido su atractivo. Aquellos hombres que le pagaron por su traición le rechazaron y no les importó la angustia que estaba pasando. Estando totalmente solo, abandonado por el mundo que lo sedujo a pecar y consumido por la culpa de su pecado, decidió terminar con su vida. Así es el trágico fin del camino del pecado. Al principio seduce a su víctima, se presenta como una tentación que promete satisfacer los deseos de la carne, por engrandecer el ego del hombre, por entregarle algo que pretende ser prometedor. Sin embargo, es solo una carnada, porque una vez consumado el pecado, aquello que tanto seducía el alma del hombre con un deseo desbordante, esto mismo lo consume hasta destruir su vida. Así es el pecado. Mire lo que dice Proverbios capítulo 5, versículo 22. Prenderán al impío sus propias iniquidades, y retenido será con las cuerdas de su pecado. Qué triste final tuvo este hombre, que tuvo la oportunidad de ser algo mejor, de ser recordado como un gran siervo de Dios y no como un traidor, de que tuvo la oportunidad de heredar la vida eterna y no condenarse eternamente, suicidándose al no soportar la culpa de su traición. Ciertamente el pecado de Judas fue terrible, pero hay algo que no debemos olvidar. Sin Cristo Jesús somos capaces de cometer los peores pecados que jamás podríamos imaginarnos. En la Biblia encontramos una historia de un hombre que cometió grandes atrocidades, pero que años atrás, antes de cometerlos, nunca hubiera creído que los cometería. Escuché parte de la historia. Segunda de Reyes, capítulo 8, versículo del 7 al 15, dice lo siguiente. Eliseo se fue luego a Damasco y Ben-Hadad, rey de Siria, estaba enfermo, al cual le dieron aviso diciendo: el varón de Dios ha venido aquí. Y el rey dijo a Hazael: toma en tu mano un presente y ve a recibir al varón de Dios y consulta por él a Jehová diciendo: ¿sanaré de esta enfermedad? Tomó pues Hazael en su mano un presente de entre los bienes de Damasco, 40 camellos cargados, y fue a su encuentro, y llegando se puso delante de él, y dijo: tú, hijo Ben-Hadad, rey de Siria, me ha enviado a ti, diciendo: ¿sanaré de esta enfermedad? Eliseo le dijo: ve, dile, seguramente sanarás. Sin embargo, Jehová me ha mostrado que él morirá ciertamente. Y el varón de Dios le miró fijamente y estuvo así hasta hacerlo ruborizar. Luego lloró el varón de Dios. Entonces le dijo a Hazael: ¿por qué llora mi señor? Y él respondió: porque sé el mal que harás a los hijos de Israel. A sus fortalezas pegarás fuego, y a sus jóvenes matarás a espada, y estrecharás a sus niños, y abrirás el vientre a sus mujeres que estén encinta. Y Hazael dijo: pues, ¿qué es tu siervo, este perro, para que haga tan grandes cosas? Y respondió Eliseo: Jehová me ha mostrado que tú serás rey de Siria. Y Hazael se fue y vino a su señor, el cual le dijo: ¿qué te ha dicho Eliseo? Y él respondió: me dijo que seguramente sanarás. Y al día siguiente tomó un paño y lo metió en agua y lo puso sobre el rostro de Ben-Hadad, y murió, y reinó Hazael en su lugar. Esta historia bíblica nos muestra cómo el hombre puede ser capaz de cometer las peores barbaridades en su vida si Dios no gobierna su corazón. Hazael nunca pensó que llegaría a cometer todas estas barbaridades contra Israel. Pero, ¿qué es lo que lo impulsó a eso? ¿Por qué
escuchamos en las noticias tantas traiciones o crímenes horrendos de los hombres que los hombres cometen? ¿Qué impulsa a los seres humanos a convertirse en esta clase de seres malvados? La respuesta es porque el corazón del ser humano es malo. Mira lo que dice Mateo capítulo 15, versículo del 17 al 19. ¿No entendéis que todo lo que entra en la boca va al vientre y es echado en la letrina? Pero lo que sale de la boca, del corazón sale, y esto contamina al hombre, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios y las blasfemias. El problema es el corazón del hombre, el cual es perverso. Sin embargo, cuando nos sometemos a la palabra de Dios y permitimos que ésta nos transforme, el Señor obra a favor de nosotros. Judas tuvo la oportunidad de ser transformado por esta palabra, ya que la escuchó por 3 años y medio las enseñanzas de Cristo, pero lamentablemente cerró su corazón y nunca renunció al pecado de su codicia, sino que robaba constantemente. Dice Juan 12:6 lo siguiente: pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón y teniendo la bolsa sustraía de lo que se echaba en ella. Todo esto lo llevó a vender por 30 piezas de plata a su maestro. Quiera Dios que seamos sensibles a su palabra y permitirnos que ésta nos transforme. Miren lo que dice Santiago capítulo 1 versículo 21. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. ¿Qué les parece estas verdades de la palabra de Dios? La muerte de Judas, cómo la traición lo llevó a quitarse su propia vida y parar por la eternidad en el lago de fuego. Las traiciones son terribles. Mejor hay que ser fiel al Señor, fiel a cada persona que nos ha demostrado su amistad. Amén. Padre, damos gracias por tu palabra. Gracias por tu bendición, mi Dios. Que esta palabra sea aprendida, que esta palabra sea aplicada, que esta palabra dé fruto en este mundo tan perverso. Que la gente busque arrepentirse y busque la fidelidad a ti, Señor. Padre, te damos gracias por tu amor, por tu misericordia, por tus bendiciones. Gracias por la iglesia, gracias por las familias, gracias por los amigos, gracias por todos los que escuchan la palabra de Dios. Te alabamos y glorificamos en el nombre de Jesús. Les deseamos a ustedes que tengan un día lleno de bendiciones.